RTP. Damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento. Él es Gustavo Gaitán Thorne, internacionalista y periodista colombo-ecuatoriano, y con él conversaremos sobre las sanciones y medidas que se han tomado en contra de Petro y Colombia de parte de los Estados Unidos. Bienvenido, estimado Gustavo, a la mañana en RTP. Lo escuchamos. Muy buenos días a todos los colegas de RTP en Ecuador. Estamos en este momento en Colombia, pues todavía sobreviviendo a la crisis con el gobierno norteamericano en lo que se ha dado a llamar la confrontación Trump-Petro. Ahora, podemos ver, para resumir y empezar, ¿no? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Le ha quitado a mediados del mes pasado la certificación a Colombia como socio o aliado en la lucha contra el narcotráfico. Le quitó ya la visa, aunque esto es por otro tema, por sus declaraciones en Nueva York, después de su visita por la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebraba esos días. Más recientemente, hace 3 días, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, designó a Gustavo Petro y a otras personas allegadas a él, incluida su familia, con un estatus, digamos, especial, ¿no? Que conllevaría sanciones económicas, limitaciones para las transacciones con Estados Unidos. Explícanos un poco más qué conlleva esto. Bueno, en realidad la crisis que ha vivido Colombia con los Estados Unidos tiene 8 momentos. El momento que estás acabando de describir es el séptimo momento, que tiene que ver con la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton, que le impide inclusive abrir cuentas bancarias y ejercer cualquier tipo de transacción a él y a los familiares que se les incluyó con los bancos norteamericanos. Un poco preocupante es que el día de ayer, por ejemplo, algunos bancos colombianos han advertido que quieren cerrarle las cuentas al presidente Petro por haberle incluido en la lista Clinton, lo cual les generaría algún tipo de problemas. Eso ha sido advertido por el propio jefe de Estado. De tal forma de que si nos adelantamos a los potenciales momentos que en esta crisis van a venir por esta escalada de opiniones y de ataques entre el presidente norteamericano y el presidente colombiano, podríamos decir que ya lo que se viene en adelante o sería una ruptura de las relaciones o la imposición de unos aranceles exorbitantes a Colombia. En este momento, pues la ayuda económica que ejercía los Estados Unidos hacia Colombia a través de la certificación ha sido suspendida en su totalidad, y lo que se puede percibir entre algunos analistas, tanto de izquierda como derecha en Colombia, es que esta crisis probablemente se va a prolongar durante lo que queda del mandato de Gustavo Petro, que son 10 meses, por cuanto en este momento se está viviendo un proceso eleccionario. Estamos eligiendo dentro de 3 o 4 meses un nuevo Congreso, y en 7 o 8 meses está la primera vuelta presidencial. De tal manera de que la crisis probablemente va a seguir. ¿De qué manera ha afectado a Colombia? Pues digamos que los empresarios estaban muy asustados con esta escalonada, inclusive algunos alcaldes comenzaron a advertir dentro de esta crisis hace algunos meses que Colombia podría ser desertificada de la ayuda que recibía por el narcotráfico, y algunos de ellos viajaron a los Estados Unidos en una prolongación, digamos, de este confrontamiento izquierda-derecha que en Colombia sigue siendo muy pronunciado. En este momento, la situación, podríamos decir, es de tensa calma, por cuanto la prensa, que en Colombia es manejada el 80% por oligopolios económicos, pues ha advertido que a Colombia le va muy bien si al presidente Petro lo sancionan de manera personal y de esa manera dejan afuera a Colombia. Es decir,
un poco aprovechando lo que ha sido hasta ahora la política de Donald Trump hacia los países de América Latina y en general hacia el mundo. Ahí justamente yo quisiera preguntar sobre el año pasado se habló entre Barranquilla y Miami, ratificaron un acuerdo de puertos hermanos para impulsar el comercio. ¿Qué tanto esto se pudiera ver, pudiera tener un mal, qué pudiera pasar un poco con este acuerdo, con las cosas que está mencionando el presidente de Colombia? Sabemos que esto viene a ver mucho más por el lado privado, pero hemos visto que específicamente en Perú, los chinos han ayudado al comercio local. En Colombia se especulaba o se decía que tenían una alianza con Estados Unidos. ¿Se puede decir que después de lo que ha pasado con el presidente, esto va a estar en un stand-by o están esperando en realidad a ver qué puede surgir de los diálogos entre Petro y Trump? La crisis entre Colombia y Estados Unidos en este momento es una crisis diplomática. No es una crisis comercial, es una crisis a mi manera de ver geopolítica en cuanto a lo que tiene que ver en este momento con la posición del presidente Petro. La posición del presidente Petro, recuerden ustedes que él es un presidente de izquierda, es un gobierno de izquierda y además ambientalista, lo que lo diferencia de todos los gobiernos socialistas que han habido en la región, como el de Venezuela, como el de Ecuador, como el de Nicaragua, inclusive con los mismos elementos de izquierda que han ascendido al poder en Perú. De tal manera de que no es una crisis económica que va a entorpecer de alguna forma el intercambio. Lo que sí va a afectar es a las exportaciones colombianas a los Estados Unidos, porque en este momento el 26% de las exportaciones colombianas van a los Estados Unidos, 11% de ellas a nivel petrolero, lo cual pues es de preocupante. Porque y a mí, permítame, me ha gustado, lo que me hace alucinar es que ha sido el propio Petro el que ha dicho, tenemos que revisar los acuerdos comerciales con Israel y con Estados Unidos, y el acuerdo con Israel, terminarlo puede tener una justificación política firme y no afectaría demasiado a la economía colombiana. Va por la misma línea la idea de Petro, que debe separarse de quienes apoyan el genocidio en Gaza, pero ahí sí vendría con un costo altísimo para Colombia, y él mismo ha sido el que lo propone. La política de Gustavo Petro contra el genocidio en Gaza se mantiene. Yo diría que se va a profundizar. Las relaciones con Israel prácticamente están suspendidas por el tema del carbón, de las exportaciones de carbón que han estado prohibidas, que es prácticamente el único elemento de exportación que prácticamente hay en intercambio con Israel. El tema de que si lo que haga o diga el presidente Petro afecta a Colombia, es fundamentalmente en el campo diplomático, en ese momento por la crisis, por el intercambio que ha habido con los embajadores, por lo que ha ocurrido con el presidente Petro de su expresión en las Naciones Unidas, donde invitó a desobedecer al ejército norteamericano al presidente Trump, y pues prácticamente se percibe detrás de toda esta crisis la mano de Marco Rubio, quien hace muchísimos años, antes del gobierno de Petro, ya cuando Petro era inclusive alcalde de Bogotá, ya había tenido una serie de intercambios con Marco Rubio. De tal manera de que en este momento la crisis va para largo, no ha afectado económicamente a Colombia como se esperaba o como lo quiere hacer ver especialmente la derecha colombiana en tiempo de elecciones, pero que sin lugar a dudas está en este momento mojando todos los titulares a nivel global. Hoy el New York Times prácticamente ha respaldado al presidente Petro en su posición sobre de que no es un líder del narcotráfico, y ha en cierta forma censurado los ataques
de las embarcaciones o las llamadas narcolanchas en el Caribe como una violación de los derechos humanos. Señor Gaitán, en ese sentido, quisiera también adentrarme un poco al ámbito electoral al que ustedes se acercan, sobre todo porque hay una propuesta de quizás una posible nueva constitución también, un llamado a que el pueblo decida si quiere o no una nueva constitución. Quiero también preguntar un poco de qué tan viable usted ve esta sugerencia en Colombia, sobre todo tomando en cuenta que acá en Ecuador también estamos a vísperas prácticamente de ir a un referéndum y decidir si queremos o no una nueva constitución. Sobre todo quiero tomar eso como punto de partida para saber cómo está la situación en Colombia y pensándolo también, como usted mencionaba, que actualmente en lo que hay en Colombia es una crisis diplomática o una crisis comercial, pero en el caso de que las ideas que en este caso fueron propuestas por Petro llegasen a tener la victoria y esa crisis diplomática se termine profundizando, puede ser que en algún momento también repercuta de alguna u otra forma en el ámbito comercial, en el caso de que alguna de las partes no ceda. Pero ¿cómo ve usted esa situación actual con el tema de la Constitución en Colombia? Bueno, sobre la afectación económica, no se olvide, amigo, que en Colombia hay una gran economía ilegal y que en Colombia somos los exportadores del 90% de la coca en el mundo. Entonces eso plantea una situación completamente diferente con los Estados Unidos y especialmente con lo que le ocurre al Ecuador. Pero al respecto del tema que ha propuesto el presidente Petro sobre una constituyente, tema que por lo demás no es nuevo, el presidente ya en varias ocasiones lo ha propuesto, e inclusive fue la bandera política por la cual se lanzó un candidato del pacto histórico, Daniel Quintero, que se acaba de retirar. Parece ser que está siendo retomada por los diferentes candidatos, por ejemplo, que ayer participaron en la consulta interna del pacto histórico, es decir, ayer hubo unas elecciones para escoger el candidato que va a suceder a Petro. Y se acercaron a las urnas cerca de 2.300.000 personas. El candidato que salió elegido fue Iván Cepeda. Iván Cepeda, un filósofo, un hombre de izquierda tradicional, hijo de un asesinado, un mártir que fue asesinado por los paramilitares en Colombia y desde que muy joven, luego del asesinato de su padre, retomó esas banderas, es el candidato a partir de ayer, en las horas de la noche, que fue proclamado como el candidato que va a suceder a Petro. Sin embargo, hay otras elecciones más adelante, en el mes de marzo, de lo que se llama el Frente Amplio. La verdad es que la propuesta de una asamblea constituyente para el presidente Petro no le alcanza a fraguarse porque solamente tiene ya pues 9-10 meses de gobierno adelante y los tiempos no calzan. Sin embargo, parece ser que la intención del presidente es dejar la mesa servida para un entrante gobierno, que él aspira obviamente a que sea de izquierda. Y que en este momento, en las últimas encuestas que se hicieron hace más o menos unos 40 días, porque ha habido una suerte de prohibición para las encuestas estos últimos 2 días y no sabemos en realidad cuál es la distribución en este momento de intención de voto entre todos los candidatos, pues en este momento no se sabe quién pueda ser el sucesor de Petro. No hay un claro ganador, no hay quien tenga un margen que pueda decir claramente que por este rumbo va a tomar el futuro de Colombia. Entonces, en ese escenario, pues hablar de una asamblea constituyente es parte del juego político entre los partidos que en este momento se da en Colombia. De acuerdo. Nos falta tiempo, la verdad, para abarcar ese tema con la profundidad que se merece. Quedamos atentos a la realidad de nuestro vecino país y esperamos poder conversar con usted el tema en el futuro próximo, estimado Gustavo. Un buen día para usted. Muchas gracias, César. Un saludo para todos los oyentes de Tropicana.
RTP.